Ok. Bueno, que los distintos volúmenes de distintas sustancias, pues, que son medidos en las condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. Esa idea de que... Por ejemplo, es como un mol. Un mol de diferentes sustancias contiene el mismo número de moléculas. Ok, entonces esa es una idea un poco para contrastarla, porque si son gases diferentes, ¿por qué van a tener el mismo número de moléculas, no? Eso iría como un poco contra el sentido común. Si son diferentes y tienen diferentes tamaños, ¿por qué va a haber el mismo número? Eso sería una idea. A ver, María, la idea y para todos de esta lectura es poder tener una visión rápida, porque en realidad no estamos invirtiendo demasiado tiempo en repasar la historia. Pero en la lectura es fundamental que identifiquemos cuáles son esas propuestas que diferenciaron a un científico del otro y que hoy, por ejemplo, Avogadro, o sea, nadie pasa por un curso de química sin haber escuchado ese nombre o haber visto el número. Entonces, esos son aspectos importantes porque estamos hablando de un tremendo número, ¿no? Un número gigantesco. Y por otro lado, estamos hablando de partículas pequeñísimas, invisibles a los humanos. Entonces, de un extremo tenemos un exponente a la 23 y del otro lado tenemos diámetros moleculares y radios atómicos eh, con exponentes, órdenes de magnitud negativo. Y lo que estuvimos viendo la semana pasada, estamos hablando de transiciones electrónicas con energías también con órdenes de magnitud negativa, 10 a la menos 18 joules, que hemos dicho en nuestro mundo macroscópico no tiene significado. Entonces, si estás estudiando química, no solo es hacer cálculo, que detrás hay una ley, hay algún principio, hay alguna hipótesis. Es necesario que quien estudia química entienda por qué o sea, cuál era el conflicto que tenía Dalton con esas ideas de Avogadro y de Gay-Lussac y demás. ¿Qué era lo que pensaba Dalton que no estaba de acuerdo con la hipótesis de Avogadro y con los hallazgos de Gay-Lussac? Repito la pregunta, ¿qué idea tenía Dalton que era contraria a los resultados experimentales que obtuvieron Gay-Lussac de la hipótesis de Avogadro? Dalton pensaba que solo un átomo de un elemento se podía combinar con un solo átomo de otro elemento. Correcto. Él tenía esa idea. Bueno, y está bien, esa era su hipótesis, ¿no? Entonces, para Dalton, la idea de las especies gaseosas eran de 1 a 1. O sea, el amoníaco en vez de ser NH3, pues era NH. Entonces, eso también es relevante porque usted para escribir hoy una ecuación, usted tiene que saber si la especie es atómica o es molecular. Si no, no va a poder ajustar una ecuación. Entonces,
en algún momento de la historia, si estamos hablando del siglo XIX, existían estos conflictos. Entonces, hoy, los albores del 21, no se concibe que si vas a escribir amoníaco, no escribes NH3. O sea, lo que la historia pone en perspectiva es todos los esfuerzos del intelecto para entender el comportamiento de partículas que no era posible visibilizarla. En el tiempo que estamos actualmente, esas partículas sí se pueden manipular a nivel cuántico, pero en ese tiempo no era posible. Entonces, han sido avances importantes en el desarrollo de la ciencia y de la química, pero que se construyó a partir de esas ideas, algunas intuitivas y otras evidencias experimentales, a veces no reconocidas. Entonces, esa es la dinámica de la producción del conocimiento científico y de la química. Y usted ve, no sé si alguien se tomó la tarea de contar en esas 12 páginas cuántos científicos salían, cuántos nombres de científicos salían. ¿Repararon en eso, no? Yo reparé y puedo decir que como por lo menos más de 8. Alrededor de 17 acabo de contar. Ok, entonces, y usted dice, bueno, ¿cómo los organizo? Porque, por supuesto que todos aportaron. Profe, disculpe, yo encontré 20. 20. Todos aportaron algo. Y ese es otro aspecto importante. La producción del conocimiento generalmente no es el aporte de una sola persona, es un esfuerzo colectivo para generar el conocimiento. Aunque se reconozca a uno o a dos con un premio Nobel, por ejemplo, pero es fruto del esfuerzo colectivo. Entonces, ante esa cantidad de personajes, en esas 12 páginas, cuando usted leía, debía ir anotando nombre, aportes, para ir organizando las ideas, porque algunas, por ejemplo, María dice que la electrólisis no había oído de eso. A mí me parece que en el colegio, cuando hablaban de reacciones de descomposición, particularmente del agua, ese es como el ejemplo más frecuente, o uno de los más frecuentes que aparece, ¿no? Cómo se puede descomponer el agua. Y para explicar cómo se puede descomponer alguna sustancia, si es por métodos físicos o métodos químicos. Entonces, el aporte de la electrólisis fue fundamental para terminar con la controversia de la composición del agua. Muy bien, muchas gracias, María, por tu aporte a la clase. Bien, un varón, por favor, que comparta su línea del tiempo. Voy a contar hasta 5 si no uso la lista. Uno, dos. Entiendan los colores, muchachos. Profe, acabo de entrar para compartir la línea del tiempo. Espera, sí, espera que participe un caballero que estoy invocando Bueno, ahora. 3, 4, 5. No hay voluntario. María, dame un número del 1 al 46. 18. 18. Dame otro que sea una dama.
5, También es dama. Otro. 10, También es dama. 12. También es dama. Ay, profe, yo creo que aquí hay más damas que chicos. 8, Ahora sí, Isaac Domínguez. Profesor, la verdad yo tengo problemas para compartir pantalla, por eso no se lo presenté. Siempre se me frisea la computadora y entonces es un problema. Ok, vamos a creerle a Isaac. Dime otro número, María. 20, Otro. 22, Otro. 25, David. David está aquí. ¿O no hay un David? ¿No está David? ¿Alguien sabe de David? ¿No? Profe, si es David Mo, honestamente todo el salón solo lo ha visto como ciertas veces. Él no participa en todas las clases tampoco. Ah, seguro que tomó otra decisión. Eh, Mira, y sigo llamando y nadie aparece como voluntario. Alguien que no se le frisee del verbo frisear. Eh, alguien que no tenga ese problema, pues, y que haya hecho la línea del tiempo, porque si no la hizo tampoco la puede compartir. Un varón, profe, puede ser una dama. Y quiero que haya equidad, pero parece que ellos no quieren. Aquí estoy viendo a Raúl, a Rubén, a Reggie, Profesor, yo todavía no la comparto porque yo aún no la termino. O sea, que la tengo en prototipo aún. Por eso no me atrevo a compartirla. ok, y Romel también está aquí. Romel, Alexis, Héctor, Reggie. Bueno, ni modo, le voy a poner una marca a todos los varones. Dele pues la compañera que quiere compartir su línea. Profe, yo voy a representar a los varones, pero lo tengo hasta, Ah, lo tiene la compañera también. pero no puede ser igual al de ella, pues tú no lo hiciste con ella. No. O sea, Bueno, lo tengo, tomé los puntos que ella también tomó, ¿sabes? O sea, los 5 puntos qué principales. excelente. Qué coincidencia. Dale pues. Uy, Hasta los 5 puntos del saber. Exacto. no. Profe, ¿cómo era? Aquí, ¿cómo se comporta que pantalla? ¿Se da un pause o algo? ¿Es celular o No, es computadora? laptop. Lacto, bueno, abajo aparece una sección donde dice compartir, ¿la ves? O arriba, no sé. Así. Si está en Ok. español dice compartir, si está en inglés dice share screen. Ajá. Me dicen si se ve. Listo, ahí viene, llegó. Ok, la línea de tiempo fue con la ley de Proust. Joseph Louis Proust, de 1954 a 1826, demostró en 1799 que el carbonato de cobre, por ejemplo, contenía cobre, carbono y oxígeno en proporciones definidas en peso, no importando cómo se hubiera preparado en el laboratorio ni cómo se hubiera aislado de las fuentes naturales. En la teoría de Dalton, John Dalton, en 1766 a 1844, dos elementos averiguó que puede combinarse de todo en más de una proporción, en cuyo caso exhiben una gran variación de proporciones de combinación. En cada variación se forma un compuesto diferente. Como ejemplo sencillo,
consideramos los elementos de carbono y oxígeno. La hipótesis de Avogadro. Joseph Louis K. Lusac descubrió que dos volúmenes de hidrógeno combinaban en un volumen de oxígeno para dar agua. Y pesos y símbolos. Jones, Jacob, Berzelius se lanzó a determinar la constitución elemental exacta de distintos compuestos. La electrólisis de Humphrey Davy se les ocurrió que lo que podía separarse por compuestos químicos podría ser forzado por el extraño poder de la corriente eléctrica, que lograba escindir la molécula de agua con facilidad cuando los compuestos químicos resultaban totalmente ineficaces. Fíjate, Rey, ahí en la hipótesis de Avogadro, pero tú no mencionas cuál es la hipótesis. La hipótesis de Avogadro aparece en la página 90, en el segundo párrafo. Dice, el primero en apuntar la necesidad de este supuesto en los gases. ¿El supuesto cuál es? Igual número de partículas y ocupan volúmenes iguales. Fue el químico italiano Amadeo Avogadro. La suposición propuesta en 1811 se conoce por ello como hipótesis de Avogadro. Yo les pedí a ustedes que buscaran grandes hipótesis de la ciencia para que aprendamos a escribir hipótesis. Entonces, bueno, aquí como está escrito en este libro, porque recuerden que eso no fue postulado en español, y he insistido que cuando vamos a buscar información tratemos de buscar como la fuente más cercana, ¿no? Al documento original, porque en las traducciones pues se pueden perder algunas ideas, algunas palabras. Pero aquí como está en este texto, la hipótesis de él era igual número de partículas ocupan volúmenes iguales. Entonces es una hipótesis, un enunciado muy sencillo, pero el poder que hay detrás del enunciado es realmente lo que impacta. Como en el caso que hemos estado mirando acerca de la energía cuantizada y los cuantos de energía de Max Planck, que la energía no se emite en forma continua, sino en paquetes discretos o cuantos. Ese enunciado sencillo, miren, en el tiempo, la base de la teoría mecánico-cuántica del átomo actual. Entonces son enunciados directos, cortos, sencillos, pero detrás de ello hay ideas importantes. En el caso de la química y Avogadro, pues la idea de moléculas. Recuerden que esto es relevante porque en química casi siempre se habla de molécula, de molécula, de molécula y no de átomo. Entonces es importante reconocer que en ese momento todos no creían en la existencia de las moléculas. Entonces es una palabra que ha permanecido en el tiempo y por ello es relevante porque en la química cualquier persona que no está instruida habla de moléculas, las moléculas de esto, las moléculas de los otros. Y nosotros entendemos que puede que haya moléculas, pero puede que haya átomos o que existan iones. Pero el tema que parece tan simple, pues no fue tan simple establecer que existían moléculas, o sea, especies conformadas por más de un átomo. Ok, gracias, Rey. La otra observación que quiero hacer con respecto a esto de la línea del tiempo es lo que hemos estado viendo en las estrategias de lectura. Si tú haces una línea del tiempo y colocas un cuadro con muchas líneas, o sea, con mucha información, en realidad se pierde un poco el objetivo, ¿no? Y la línea del tiempo se va a ver saturada de palabras. Yo no sé la forma de leer de ustedes cómo es, si cuando están leyendo van extrayendo, van escribiendo las ideas, las van organizando en un cuadro, en un diagrama. Hay quienes utilizamos estos posts y anotas. Por ejemplo, si hay 20 ideas
o 20 científicos en el capítulo 5, pues lo anoto aquí y anoto cuál es el aporte o la idea principal y después los organizo y lo escribo y después lo transcribo. O sea, la lectura, muchachos, no es una cuestión de pasar la vista por el texto e ir copiando fragmentos para, bueno, si es que se pide una tarea, pues para entregarla. La lectura es mucho más que eso. Y por eso que insistimos en fomentar o en potenciar este hábito. Porque la información científica, la información académica, la que generan los científicos, no es una información que pueda ser asimilada con facilidad por quienes no están entrenados. Y como ustedes se están entrenando en un área científica, entonces necesitan potenciar esas competencias. Los que pueden abrir su cámara en este momento, por favor. Cuando escribimos, mira, Raúl tiene un tablero también, ¿ves? Ese es el tablero de las horas que estudia, Raúl. No, profe, ese es el de mi jefe, por así decirlo. Estás robándole horas al jefe, Raúl. No, sino que él me presta la oficina. Oh, excelente, qué bondadoso el jefe. Un aplauso para ese jefe que estimula la juventud. Yo quiero un jefe así. Exacto. Primero tienes que conseguir trabajo, Jake. Por ejemplo, si en nuestra prueba parcial, yo le coloco esta ecuación, la ecuación de Planck. Estamos hablando en química un lenguaje simbólico. Simbólico, ¿por qué? Porque ahí no hay palabra, hay una ecuación, hay una igualdad y dice que el cambio de energía es igual a H. ¿Qué es lo que representa H? ¿Qué es lo que es la H? No sé si me equivoco, pero no era la constante de Planck. Es la constante de Planck. Y recuerden que en el mundo cuántico, esa constante tiene un orden de magnitud pequeñísimo, ¿no? Del orden de 10 a la menos 34. Entonces, usted ahora mismo está en un dilema, porque lo que queremos en este primer mes, que hoy ya es la 5ª semana, es que usted diga, bueno, estamos resolviendo ejercicios de objetos, de materiales grandes, que lo podemos ver, dimensionar, medir, y a la vez estamos en un mundo pequeñísimo, que no podemos medir, que no lo tenemos a la mano, y que hay que imaginarlo. Entonces ahora hay una ecuación que es muy sencilla porque la constante es un valor, como su nombre lo indica, ¿no? Eso no hay que buscarlo ni que calcularlo. Entonces lo que nos interesa aquí, esta letra nu, ¿qué representa? ¿Qué representa la nu, la letra nu, en esta ecuación de Planck? Pequeños paquetes llamados los paquetes de energía. Los paquetes de energía, ¿no? La verdad no estoy seguro. Recuerden en la caída del electrón, ¿no? Y la emisión del fotón. Y vimos en los espectros que cada color está asociado a qué cosa. A las longitudes de onda. A una longitud de onda. Cada fotón está asociado a una longitud de onda y que el símbolo de la longitud de onda es lambda. Y lambda está expresado en nanómetro.
Entonces, las características de una onda, vimos la imagen, ¿no? Todos entendemos lo que es una onda, las ondas del mar, por lo general, tiene una longitud de onda y una amplitud. Y tantas veces pase esa onda, corresponde al número de onda. Entonces esa onda tiene asociada una frecuencia. Esa nu representa la frecuencia. Entonces, si usted está estudiando en este momento para una prueba parcial, y hemos estado hablando de la cuantización de la energía y cómo la utilizó Bohr en su modelo para explicar las líneas del átomo de hidrógeno. Entonces, en sus notas o en su cuaderno, donde sea que escriba, en la mano, donde quiera que tome sus apuntes, entonces usted debiera tener allí, en lo que estamos estudiando, cuántas ecuaciones aparecen. Entonces usted, y allí usted pone, esta es la ecuación de Planck, esa es la constante de Planck, esta es la frecuencia, y ese es el cambio de energía. ¿El cambio de energía de qué? Del salto cuántico. Que vimos que hay, es como si fuera la piscina olímpica, ¿no? Está la plataforma de 3 metros, la de 5 metros, la de 10 metros. Entonces usted sube y cuando se tira, bueno, cae al agua. Entonces estamos hablando de ese salto del electrón y asociamos a ese salto distintas series, dependiendo del electrón, a qué nivel, cuál es el nivel final donde donde retorna ese electrón. Y vimos así que había una serie de Balmer, una serie de Lyman, una serie de Paschen, etcétera, que nos permiten calcular cuál es la energía de esa transición. Entonces, cuando usted está estudiando, debe tener un apartado donde diga ecuación al lado del nombre de la ecuación y qué significa esa ecuación. En la práctica diaria, ¿qué es lo que ocurre? Que las ecuaciones están dispersas y cuando tienen que hacer un cálculo, comienza la pregunta, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué fórmula se usaba en ese problema? Entonces, un científico no procede de esa manera. Así que cuando usted estudia, la información debe organizarla de manera que sea comprensible para usted. Si yo le pongo esta ecuación y le pregunto, bueno, ¿cuáles son los supuestos asociados a la ecuación de Planck? Entonces usted debe pensar, los supuestos o las ideas asociadas, que se consideró que la energía no se emite en forma continua, sino como paquetes discretos de energía, que se introdujo un valor de una constante para establecer esa proporcionalidad entre la energía y la frecuencia. Entonces, esa es la manera como nosotros debemos, o mejor dicho, es mi interés que usted vaya procesando la información, porque aquí no vamos a hacer ejercicios de memoria, ¿no? O sea, la pregunta, escoja cuál de la siguiente es la ecuación de Planck. Delta es igual a H nu. H es igual a delta sobre nu. O sea, con eso no estás aprendiendo nada. Tienes que entender esa formulación, cómo nació y cómo se llegó a expresar en ese lenguaje matemático. ¿Está claro lo que les estoy comunicando? Entonces, la ciencia, yo no sé dónde ustedes estudiaron, ¿verdad? Bueno, no lo recuerdo, sé que lo mencionaron en algún momento, pero la química no se debe vender así como de que no usar la formulita. Por ejemplo, el aporte de Proust, que de hecho Reggie escribió Proust con P minúscula,
lo cual es un irrespeto a la memoria de Proust. Cuando usted escribe en un documento, no hay razón, no debiera haber razón para escribir mal nada. Pero entonces, bueno, dice, bueno, la ley de Proust, ¿por qué es significativa para la química? Ah, bueno, porque el hombre estableció que para formar un compuesto, no importa cómo lo haga, qué método use, si nosotros queremos obtener agua, siempre va a haber una proporción definida de hidrógeno y de oxígeno, independientemente de cuál sea el método de síntesis, si es en una etapa, en dos etapas, si es un método electroquímico, si es un método, cualquiera que sea el método. Si quiero obtener agua, solo lo voy a hacer a partir de una proporción definida. ¿Qué significa una proporción definida? El número de moléculas de hidrógeno que va a reaccionar con el número de moléculas de oxígeno debe ser constante. No importa si usted añade más y más y más, porque podemos tener la idea de que si añado más moléculas, claro, si tienes más moléculas, va a haber un mayor número de moléculas, pero la proporción en que reaccionan va a ser siempre la misma. Entonces, eso es algo. Y entonces John Dalton, uno dirá, bueno, que Dalton jugó vivo, pues. Entonces, Proust dijo que para formar un compuesto lo hacen en proporciones definidas. Y John Dalton dijo que dos átomos se pueden unir en más de una proporción y formar compuestos distintos. Y lo cual sabemos que es cierto. El carbono y el oxígeno pueden formar monóxido de carbono, pueden formar dióxido de carbono. Así, dos elementos se pueden unir y formar compuestos diferentes con propiedades totalmente distintas. Entonces, pero eso no salió de escribirlo, no. Eso tuvo soporte experimental. Ahí en el libro usted leía que Juan Jacobo Berzelius hizo y repitió y reprodujo experimentos para obtener las proporciones constantes de un número de compuestos. E insisto, en las condiciones, porque estamos hablando del siglo XIX, de reproducibilidad, de precisión, de exactitud de esos experimentos. Hoy eso, el amoníaco, por ejemplo, a nivel industrial, ni que hablar, pues. Eso no representa un problema, pero para esa época sí lo era. Y el otro aspecto remarcable en la historia es el caso de las serendipias, que podríamos decir, bueno, son violatorias del método científico, no necesariamente, pero puede ocurrir. Para ustedes que han declarado que les gusta la química, a lo mejor tienen su elemento favorito, no lo sé. Pero hay historias muy entretenidas de cómo se descubrieron algunos elementos. Y cuando digo muy entretenidas, que parecen hasta locuras. El descubrimiento del fósforo es un ejemplo de serendipia. Y cuando lo lea y lo busque, así como una historia divertida, va a encontrar que el científico experimentó como con 50 litros de orina, de su orina, porque era una obsesión y el hombre comenzó a hervir la orina para ver qué quedaba. Entonces, busque esa historia para que usted se dé cuenta de que a veces cosas que parecen absurdas llevan a un descubrimiento. Ahora, a él le fue mejor que a los esposos Curie. Pierre Curie andaba dentro del bolsillo de su saco, andaba con un pedacito, una muestra de radio. Imagínense, un material radiactivo. En este tiempo sería muy tonto pensar, ¿no?, que podemos cargar un material radiactivo encima de nosotros, pero bueno, en ese momento se desconocían esas propiedades, entre comillas, por ser invisible. Entonces sí, en la historia de la química y de la ciencia hay muchas aventuras. Entonces lo que yo quiero es que usted con esto abra los canales de comprensión de la química, porque no se trata de seguir un dogma y este cálculo siempre se hace así. Ojalá y fuera así, yo no les mentiría. Le digo, esto siempre se hace así, siempre se hará así, pero no es así. Entonces, cuando usted lee un ejercicio y lee un enunciado,
los procesos mentales que están dentro de la caja negra, yo no los puedo ver. Por eso usted dice, yo estoy leyendo este ejercicio y ni sé qué es lo que me están preguntando. Y no sé ni cuáles son los datos que debo usar o los que no debo usar. Entonces, la ejercitación es precisamente para eso. ¿Y por qué insisto en hacer un diagrama una semana nueva, gracias a Dios, y vuelvo a repetirle lo mismo? Si yo no puedo representar o dibujar o esquematizar lo que estoy haciendo es porque no lo entiendo. Entonces ahí donde está Raúl con su tablero, usted dibuje, raya y haga y marca, etcétera, y después lo mira y se queda pensando, pero eso es así o no es así, y eso le va a ayudar a mejorar las habilidades de comprensión y de desarrollo de ejercicio. Y para yo no hablar tanto, vamos a hacer una prueba así rapidito ya. Ustedes están en un salón, en su cuarto, en algún espacio que tiene volumen, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Si yo les preguntara en este momento, yo quiero saber cuántas veces cabe usted en el espacio donde se encuentra ahora mismo. Escriba en 2 o 3 líneas lo que haría para demostrarme cómo usted me respondería. La pregunta es, ¿cuántas veces usted cabe en el lugar donde en el espacio donde se encuentra ahora mismo? Escriben 2 líneas así rapidito, ¿ah? No lo piensen mucho. Esto es una actividad de ejercitación mental rápida. Ok, veamos lo que se les ocurrió así también, rápidamente. Dalvis, cuéntame, ¿qué se te ocurrió? Bueno, yo calculé más o menos que en este cuarto donde estoy habrían como, digamos, como 100 personas, o sea, como yo, porque entonces lo multipliqué, serían 10 por 10 y de ahí saqué de que eran como 100 personas que podrían caber en el cuarto, no sé. Ok, Lina. Lo que se me ocurrió fue que primero saqué como sacar el área del cuarto, lo que mida, y luego, como las paredes son casi del mismo tamaño, ver cuántas veces yo quepo en cada pared. O sea, está la pared, entonces cuántas veces me puedo colocar en ella y así multiplicar eh, para que me dé el resultado de cuántas personas me caben. Muy bien. Raúl, ¿qué se te ocurrió a ti? Lo mismo, lo mismo con las compañeras. Medir primero el espacio con el cual dispongo y luego medir el objeto en cuestión, por así decirlo, medirme a mí mismo y hacer un aproximado de cuántas veces cabería aquí. Stephanie. Stephanie.
Stephanie, can you hear me? Roslyn. Profe, yo digo lo mismo, que para saber cuántas personas aproximadamente, primero se tiene que buscar cuál es el volumen del área en donde nos encontramos. Y como dice Raúl, también ver cuál es el volumen de la persona. Y así poder ver cuántas personas pudieran caber en el lugar. Ok, tú mencionas una variable allí, el volumen. ¿Y cómo podrías hacer eso? ¿Cómo podrías darle un valor a ese volumen? El volumen del lugar donde tú estás ahora mismo, ¿lo puedes medir? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? No sé. Quizás lo pueda medir con una cinta métrica y sacar una medida. ¿Pero qué medirías? Imagínate que sí tienes una cinta métrica. ¿Qué necesitarías medir? El ancho y también la altura que tiene el lugar. Solo eso, el ancho y la altura. El área. Pero el área la puedes medir. ¿Hay algún aparato para medir área? ¿O el área es un cálculo? ¿Qué dice Laura? Laura González. Profe, yo lo que había pensado era que me medía a mí la altura y la anchura y como sacaría como un valor aproximado como con un rectángulo, el área de un rectángulo, pero eso sería un aproximado más no más no en realidad mi... O sea, tu propuesta, Laura, es bidimensional o tridimensional para tu cuerpo. ¿Qué es más conveniente? Si necesitamos un volumen. No sé, tridimensional. Ya, entonces, ¿qué más medirías? También mediría el área del lugar en donde estoy y entonces la multiplicación de mi ancho con mi largo lo multiplico por el lugar, por el resultado que me da del área donde estoy y eso me saldría como un aproximado. O sea, tú propones área en vez de volumen. La pregunta concreta sería, Laura. Pero en realidad eso no me saldría todo, sino más bien como nada más la superficie, pues nada más estaría hablando como del área, como cuántas veces aparezco así, más no cuántas veces... Exacto, falta una dimensión. Todo el espacio. Correcto, falta una Entonces, dimensión. ahí estoy equivocada. ¿Cómo podríamos medir nosotros rápidamente el volumen que ocupamos por algún artificio así, pero para hacerlo rápido? Ya sea directa o indirectamente. Profe, Adelante, Ana. Sí. yo lo que hice fue que yo estimé, bueno, yo quepo en 2 baldosas así en el piso, yo quepo entre 2 baldosas, ¿no? Entonces digamos que en el cuarto en el que estoy hay 12 baldosas por 14. Así que si yo ocupo 2, la cantidad de baldosas la divido entre 2 y después multiplico eso por cuántas veces yo podría caber en altura, que son como 2,5. Yo ocupo como 2,5 veces de altura. Ah, ok. Bueno, podríamos pensar, Ana, dime si es así. O sea que podría ser como tipo sándwich, ¿no? Divido el cuarto en láminas y de acuerdo a mi longitud y el ancho, me puedo acostar en esas láminas y sumo al final cuántas veces
Sí, algo Como así. si, como si fueran gavetas, pues. Y entonces ahí voy metiendo. A ver, Sí. hay un principio fundamental que se conoce desde tiempos inmemoriales para medir indirectamente volumen. ¿Alguien recuerda cuál es ese principio? La masa sobre la El densidad. principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. Que fundamentalmente, ¿qué es lo que establece? ¿O cuándo lo aplicamos? Cuando tenemos objetos que no tienen forma definida. Ok, ¿y en qué consiste? Bueno, según lo de la historia del principio de Arquímedes, el objeto con forma irregular se sumerge por lo menos en, digamos, agua y a partir de ciertos datos se va sacando el volumen del objeto irregular. Ok, se sumerge en agua, o sea, es una medición indirecta, ¿no? Ese método, ese procedimiento le llamamos por desplazamiento de agua. O sea que usted podría sumergirse en un volumen de agua y ver cuánta agua desplaza y ese sería su volumen. O como comentó la compañera, bueno, si su cuerpo lo pudiera asociar con una figura geométrica, la compañera mencionó que un rectángulo, yo le decía, bueno, y si lo piensas en 3 dimensiones, la longitud, o sea, el largo por el ancho, ¿cuántas dimensiones podríamos tener allí? Cuando usted tiene una figura, usted dice, bueno, el largo por el ancho por el alto. Entonces, podríamos segmentar nuestro cuerpo en esas secciones y a lo mejor la cabeza, que es más esférica, calculamos el volumen, medimos el radio. Ahora, si la cabeza no es muy esférica, entonces buscamos un rombo, un trapecio, cualquier otra figura que se parezca a nuestra cabeza. Pero hay argumentos para establecer cómo podemos medir nuestro volumen. Y en el caso del lugar donde está, bueno, las paredes, la compañera decía que, bueno, mide la longitud, que la puede contar en unidades arbitrarias, tal vez de baldosa, de lo que sea, y la altura y el ancho, y eso le da el volumen. La pregunta ahora es para saber cuántas veces cabe usted, qué operación matemática necesita hacer. Si ya conoce el volumen del espacio donde te encuentras en este momento y conoces el volumen de tu cuerpo, ¿qué operación matemática tienes que hacer para devolverme la respuesta? ¿Cuántas veces cabes? Multiplicar. Multiplicar. ¿Quién dice otra cosa? Dividirlo entre 2. Dividirlo entre 2. ¿Qué otra cosa? Imagínate que yo te digo que tienes un depósito de 100 metros cúbicos y tienes que colocar allí cajetas, que cada cajeta, la dimensión de la cajeta es de 2 metros cúbicos. ¿Cuántas cajetas podrías acomodar en esos 100 metros cúbicos? Si cada cajeta, una, tiene un volumen de 2 metros cúbicos, ¿qué operación haces? Divido la longitud del espacio por la cantidad de cajetas. La longitud. La longitud de la cantidad de cajetas. La longitud y el parámetro longitud, ¿dónde aparece? Lo que conoces es el volumen del lugar, del depósito y el volumen de cada cajeta. O sea, el espacio que va a ocupar cada cajeta. Sí. Pero podríamos dividir el volumen del lugar entre el volumen de las cajetas. Si tenemos 100 metros cuadrados, lo dividimos entre los cúbicos, creo que mencionó, entre los metros cúbicos que ocupa la cajeta y así obtenemos el resultado de cuántas cajetas aproximadamente podemos tener. Ok, entonces, la operación es un cociente o una división. ¿Cuántas veces cabe? Al final usted va a decir, bueno, si apilo tantas cajetas van a ocupar de 2 metros cúbicos, van a
ocupar ese volumen de 100 metros cúbicos. En el caso original de la pregunta que le hice, el cuerpo de usted sería como si usted se clonara y dice, bueno, ¿cuántas veces debo clonarme para llenar todo el espacio del lugar donde estoy ahora mismo? Entonces usted diría al final, bueno, se necesitan 150 Raúles para llenar todo el salón donde te encuentras. Entonces es importante que, y reitero, cuando uno hace cálculo, uno puede sumar, puede restar, multiplicar. Con los números puedes hacer lo que te da la gana. El tema es entender lo que me estabas preguntando, el ejercicio determinado. Por eso que al momento de hacer cálculos, yo les pido diagrama y les pido explicaciones del razonamiento. Porque si no, vas a quedar haciendo cálculo. En los ejercicios, algunos de los que compartieron ahí en el WhatsApp, algunos multiplicaban unidades y les daban unidades que no tienen sentido físico porque no estaban divididas por nada, por ejemplo. Otra cosa que vi allí es que microgramos ponían, el símbolo de microgramo es la letra minúscula mu. Microgramos no es MCG. Por ahí hay veces hay veces en ejercicio que usted encuentra que gramos ponen GR. En la calle encontramos velocidad y los metros ponen MTS o sea, eso no significa que esté bien. Nosotros estamos utilizando la convención del sistema internacional. Muy bien. En el libro de texto que estamos utilizando como referencia, lo que estamos viendo del modelo mecánico cuántico se encuentra en el capítulo 6, en la página 216. Recuerden que yo no estoy siguiendo el orden de ese libro. Por si acaso alguien dice que dónde sale eso, yo no sé si ya alguno lo buscó en el libro, porque el libro no lo escribí yo, entonces no tengo por qué seguir el orden del libro. Lo que hemos estado discutiendo nosotros, empezamos con el modelo de Bohr la semana pasada y el aporte de Bohr en la resolución de las líneas del espectro del hidrógeno y bueno, trabajamos con eso. Luego del modelo de Bohr en la página 214 están las limitaciones del modelo de Bohr que ya vimos a qué obedecían. Luego sigue el comportamiento ondulatorio de la materia. ¿Pudieron ver el videíto del doctor Quantum? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, es una forma ilustrativa de ver de qué se trata la dualidad onda-partícula postulada por Luis de Broglie. Entonces, allí se advierte que el comportamiento ondulatorio de la luz se conocía desde el inicio del siglo XIX. Y los aportes de Broglie son de inicio del siguiente siglo. Entonces, estamos diciendo que una idea antigua se utiliza para introducirla en el modelo atómico. Nuevamente, esa idea es otra idea importante, una idea poderosa de la hipótesis del señor de Broglie. El decir que la partícula elemental, el electrón, tiene comportamiento de onda. O sea, es fácil decirlo, ¿no? Ahora, ¿cómo experimento para ver esos patrones que aparecen en la ilustración del video que usted miró? Los patrones de interferencia que se forman cuando atraviesa esas rendijas. En el video, claro, se ven unas rendijas bien espaciadas, pero ahí estamos hablando que son dimensiones nanométricas. Entonces es interesante ver esa aproximación. En el punto 6.4, ahí en la página 216, usted va a encontrar la ecuación esa es la ecuación de Broglie.
donde aparece nuevamente la constante de Planck, y la masa por la velocidad es lo que se conoce como el momento o momentum. Entonces, esa es otra ecuación fundamental de la mecánica cuántica. Recuerden que el modelo de Bohr en el cuadro que miramos la semana pasada se considera el modelo semicuántico. ¿Cuál fue el aporte de Bohr al modelo cuántico? ¿Cuál de los números cuánticos? Disculpa que usted decía, ¿podría ser, sería tan amable de bajar un poquito la cámara para ver la ecuación? Sí, ahí. Gracias. ¿Cuál fue el aporte de Bohr a los números cuánticos? ¿Qué número cuántico aportó el modelo de Bohr? Ya vieron esa memoria, necesitamos fósforo. Fósforo 31, 32, 33, todos los isótopos del fósforo. Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue el número cuántico que se introdujo o que aportó el modelo de Bohr? El número n, profe. El número cuántico principal n. Correcto. Después, en este capítulo se introduce el principio de indeterminación o el principio de Heisenberg, que no es posible precisar la posición y el momentum del electrón. Y ese principio de incertidumbre es fundamental porque nos lleva a postular un modelo atómico de probabilidad de encontrar el electrón en una región del espacio denominada orbital. Entonces eso supera el modelo de Bohr que decía que el electrón giraba en órbitas alrededor del núcleo, en órbitas concéntricas. Entonces es importante que en base a ese principio se introduce, y yo les he dicho, en química hay ciertos términos que son propios de la química y que se introdujeron en ese momento. O sea, el tema del cuánto, la palabra, aquí el tema del orbital. Y luego el capítulo termina entonces en el punto 6.5 hablando de los orbitales atómicos y cómo se representan. Que al final hay una ecuación, la ecuación más poderosa de la mecánica cuántica, ¿cuál es? ¿Cuál es la ecuación matemática más importante de la mecánica cuántica? Es igual a MC. A ver, ¿quién postuló la ecuación? La de ecuación. Einstein, ¿no? No. No. Ah, no sé. Empieza con Sh. Comienza con... La ecuación de Schrödinger, creo que era. Comienza con sí. Schrödinger o Schrödinger o como lo queramos decir en panameño o como sea. Pero la ecuación de Schrödinger es la ecuación matemática y yo creo que no están escuchando ni las grabaciones que les mandan, porque si lo escuchan van a decir que este profesor repite tantas veces lo mismo y eso es lo que viene en el examen. La ecuación de Schrödinger, que corresponde a la función de onda, al decir que el electrón se comporta como onda, todo el desarrollo matemático que se hace es en función entonces de esas propiedades. Y se desarrolla para el átomo de hidrógeno. Y en esta ecuación, eso no lo vamos a ver porque eso se estudia en química cuántica en el último año de la carrera de química. Acá solo queremos una descripción cualitativa.
tenemos la función de onda que está representada por la letra griega mayúscula psi, con una P al inicio como psicología, la psi. Y el cuadrado de esta ecuación el cuadrado de esa función de onda, entonces, es la que define estas regiones de probabilidad, que están asociadas a la forma y a la orientación espacial de esos orbitales. Entonces, para completar el ciclo, diríamos, del modelo mecánico cuántico, que es el modelo actual, ya vimos Dalton, el modelo de Rutherford, el modelo del Eddington-Pasas, el modelo planetario, pero queremos, yo le di un cuadro donde usted lo que tiene que hacer es seguir la secuencia de los eventos del modelo mecánico cuántico y ahora contrastarlo con esta lectura. Y para la compañera que al inicio dijo que eran 12 páginas mucho, bueno, aquí empieza en la página 214, 215, 216, 217, 18, 19. Y termina en la página 227. En la página 214 a la página 227. Entonces, para el día miércoles, lo que quiero que hagan, ¿todos han hecho mapa conceptual? ¿Todos saben lo que es un mapa conceptual? Sí, profesor. Okay. Entonces, el título del mapa conceptual va a ser mecánica cuántica. Y a partir de ahí, entonces usted va a hacer lo que yo comenté más temprano. Va a leer 2 documentos, el que yo le di, el cuadro, porque ahí está resumido, y luego va a ir al libro, a esas páginas de la 214 a la 227. Si quiere usar esto, puede usar esto. Si quiere usar el tablero, lo que usted sea. Pero va a ir anotando cuáles son las ideas del modelo. Recuerde que un mapa conceptual no es para copiar todo lo que dice el libro y hacer unos cuadros gigantes debajo del mapa conceptual. Eso no es un mapa conceptual. Y lo otro, que el mapa conceptual, ¿cómo se llaman esos enlaces, esas palabritas que hay que tiene que poner en un mapa conceptual? Conectores. Los conectores, correcto. Si un mapa conceptual no tiene conectores, no es mapa conceptual. Es un mapa desconectado. No sé qué es lo que es. Pero si no hay conectores, no hay mapa conceptual. Entonces, con eso, fíjense, esto es para usted, ¿verdad? Para que usted organice las ideas y no sienta que tiene que memorizarse las cosas. Entonces usted hace su mapa conceptual sobre la mecánica cuántica. Ahí tiene que aparecer de Broglie, tiene que aparecer Heisenberg, tiene que aparecer Paul, tiene que aparecer Schrödinger, etcétera, etcétera. Para saber entonces el modelo que nosotros tenemos actualmente, porque es un modelo de probabilidad, que esa es una de las ideas centrales del modelo mecánico cuántico. Ya no podemos decir con determinación dónde está, sino que es un modelo de probabilidad. Muy bien. Entonces ahora, ¿cuántos recuerdan que estamos trabajando la comprensión lectora? ¿Todavía se acuerdan de eso, no? De las 12 estrategias de comprensión lectora. ¿Se acuerdan o no? Sí, de algunas. Ah, ok. Entonces, muy bien. Entonces, ahora vamos a tener nuestro próximo encuentro. Jake les va a mandar un enlace con una lectura muy divertida, espero, porque tiene que ver un poco con lo que estamos viendo de la radiación y los espectros y esas cosas. Y entonces van a tener el tiempo para completarla. Igual que los formatos anteriores, es una lectura, son 2 caras, no, 3 caras. 3 caras, profe. Cara y las 12 preguntas. Entonces Jay les manda el enlace allí y comienzan a desarrollarlo, ¿no? Ok. A la voz de ya. Ahora Listo. lo puse a esta hora porque están despiertos ya, me imagino, ¿no? Ya desayunaron.
Hoy no he visto a Lauri comiendo, así que no sé si está aquí. Profe, qué falta de respeto, aquí estoy. Lauri, Aquí estoy. que no has abierto la cámara, no sé si hoy te levantaste más temprano y ya desayunaste. Profe, es que no he desayunado, es que no me he peinado, entonces. Ah, pues, ok, no, entonces nada que ver. Mantén la cámara así, mantén la cámara así. Ok, pero. Dale, pues, Jay, adelante. Ok, se lo acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden entrar. En la lectura van a encontrar también en el formulario van a encontrar también las lecturas. Y bueno, esto le va a ayudar bastante en su curso de Química General 1, ya que he visto y he participado con el profesor Agdiel sobre los temas que están dando actualmente. Espero que les guste. Fue creado de mi parte con colaboración del profesor Agdiel para ustedes. Suerte.